CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea. Es martes 26 de julio de 2011. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Saludos a nuestros cibernautas que nos ven en nuestro país y el mundo a través del www.laprensagráfica.com y también a nuestros televidentes que nos ven a las 9 de la noche en canal 2595 en cable de Tigo. De igual forma saludamos a los radioescuchas en Grupo Utris Radio que están con nosotros en horas de la tarde. Pueden enviar sus comentarios si ustedes lo desean. Este martes hablaremos de la economía, de los números macros y de los pequeños. Y a más de la mitad del año es importante también hacer una reflexión sobre el rumbo del país o de la economía del país y las implicaciones lógicas que tiene en la gente. En estudio nos acompaña este día Héctor Dadiresi, ministro de Economía. Doctor, es un gusto. Días. Buenos días, bienvenido. William, un saludo y un saludo a quienes nos ven y nos escuchan esta mañana. Perfecto, doctor. Para comenzar, hay varios temas en agenda. Me interesaría que comenzáramos hablando un poco sobre proyecciones. Estamos ya arriba de la mitad del año. Quizás es interesante conocer un poco cómo está el comportamiento del Producto Interno Bruto. Debo entender que se ha estimado por arriba del 2% al cierre de este año y saber si a estas alturas esas proyecciones entonces se conservan. Mire, las proyecciones que el Banco Central de Reserva ha hecho para el crecimiento de la economía de este año se siguen manteniendo. Es más, el comportamiento del primer trimestre, que es el que ya está evaluado de manera adecuada, que la economía creció más de 1,7% en el primer trimestre, permite prever que al fin de año podemos tener un crecimiento superior al 2%, cercano al 2,5%, que si bien no es el que quisiéramos, es superior al del año pasado y nos coloca ya en camino de ir saliendo de ese bache tan tremendo con el que recibimos el gobierno del 2009. Que no hay que ser excesivamente exagerado de decir que estamos muy satisfechos, como alguna gente dice, cuando uno da estas cifras, dice, no, ustedes se sienten satisfechos con poco. No, esta es una economía que ha crecido muy poco en los últimos años, desde el año 96, y creo que estamos camino a ir recuperando un ritmo de crecimiento después de un decrecimiento de cerca de 3,5% el 2009. Creo que es bastante buena la perspectiva para el año desde ese punto de vista. Doctor, ¿qué variable o factores hacen que la economía esté ahora intentando entonces dinamizarse o alcanzar un mejor ritmo? Particularmente, ¿cuáles son las que usted destacaría? Mire, yo diría que hay un elemento importante porque la economía nuestra depende mucho del comercio exterior, que nuestras exportaciones crecieron por dos razones. Algunas por razón de precios internacionales, como en el caso del café, pero además otras en volumen. Crecieron en el primer trimestre 23-24% en valor, pero en volumen crecieron alrededor del 15%. No tengo las cifras exactas aquí conmigo, pero sí me parece muy importante señalar que no solo crecieron en valor, sino crecieron en volumen. El sector textil creció, hubo una recuperación de la demanda del mercado norteamericano y del mercado centroamericano, que son los mercados más importantes de nuestros productos. En el caso del café sí, tenemos que decir que las exportaciones crecieron en primer lugar por el aumento internacional de precios del café, que llegó a límites, en algún momento llegó a andar cerca de $300 el saco. Eso también favorece que haya dinero en la economía que pueda circular y generar otra clase de actividades. Debo decir también que en el país se han realizado acciones importantes de parte del gobierno que no siempre son vistas. Nosotros estamos a punto de dar a conocer las cifras de la encuesta de hogares de propósitos múltiples y hemos encontrado ya efectos importantes de las políticas sociales del gobierno sobre las condiciones de pobreza de los
municipios más pobres del país. Por ejemplo, ¿qué se podría compartir Mire, de debo lo que decir, conoce? hemos encontrado alguna disminución de la pobreza, pese a que, a que el crecimiento de la economía del año pasado no podía señalar ese nivel de crecimiento de la pobreza. Las políticas sociales del gobierno, entiéndase comunidades solidarias, que si bien es una continuidad de un proyecto del gobierno anterior, De Red Solidaria. se transformó. Por ejemplo, las comunidades solidarias urbanas son una transformación bastante importante de ese proyecto. Tenemos un subsidio muy importante, que es el subsidio a la gente de la tercera edad, los uniformes y el calzado escolar, los útiles, la comida que se les da a los escolares, el programa PATI, que ha abarcado a 60,000 personas que han recibido un salario de $100 por aprender a trabajar. En fin, hay toda una colección de programas de asistencia social del gobierno que han tenido algún efecto ya sobre las condiciones de pobreza en los municipios más pobres del país, que es importante señalar porque a su vez generan demanda en esos municipios. Bien, vamos a la pausa. Cuando regresemos, explícanos cómo ha sido posible hacer esto, digamos, en una situación tan crítica para la economía. Es decir, cómo hicieron entonces para ajustar el tema de ingresos, egresos y ese tipo de cosas, o si se recurrió demasiado a préstamo, ¿de qué forma se ha logrado hacer esto? Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Bueno, doctor Dada, es interesante el dato que nos compartía hace un par de minutos y que tiene que ver sobre, dice usted, ya el impacto que está de alguna forma registrando, y será interesante conocer ya en profundidad esa encuesta de hogares y propósitos múltiples para entender entonces cómo ha sido esta dinámica, sobre todo porque a uno le surge la inquietud y es cómo lograr mejoras sociales en circunstancias tan particulares. Claro, hubo el diseño de un plan, ¿no?, contingencial ante esto, pero ¿cómo hacer con el tema de ingresos y egresos? Usted me decía, ya me va a complicar con el tema fiscal, pero bueno, yo creo que es indispensable hablar de estos temas, ¿no? Sí, ya me está metiendo en los terrenos de mi amigo Carlos Cáceres, al que le pido disculpas. No, ya lo vamos a invitar a él también para que pueda hablar con detalle. Que es el que le toca decir con más propiedad estos temas. Mire, hay que decir que el presidente Funes, desde que estábamos en el periodo de transición antes de la asunción del gobierno, dijo claramente que había que evitar que la crisis golpeara, como es el hábito, preferentemente a aquellos que tienen menores recursos. Y que su gobierno iba a hacer un gran esfuerzo por paliar en la medida de lo posible la crisis a las personas que estuvieran en condiciones de pobreza, sobre todo las que están en condiciones de pobreza extrema. Y lo ha cumplido. Yo diría que el esfuerzo fiscal que ha hecho el gobierno, aún arriesgándose a tener déficits fiscales superiores, como lo ha anunciado el señor ministro de Hacienda, a los que estaban programados, el esfuerzo que se ha hecho para no desmayar en esos programas es verdaderamente loable. Yo diría que en eso el Ministerio de Economía no está metido, no me estoy echando flores a mí mismo,
pero yo diría que tanto los esfuerzos que ha hecho el Ministro de Hacienda para mantener el flujo de dinero, algunos son con créditos externos, ciertamente. El FISDL ha hecho un gran esfuerzo también organizativo. El PATI está llegando a casi 60,000 personas en este momento, que son gente muy joven, pero sobre todo madres solteras, ¿verdad? Que estamos también dando un paso más, que es incorporando a programas de producción económica a los que quieren entrar a sectores específicos, por ejemplo, ligándolo de cierta manera, y eso con la colaboración al FIDL del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Economía, a producciones agrícolas, o haciéndolo trabajar, incorporándolos, para que trabajen en pequeñas o microempresas, en áreas de servicios o en áreas productivas. Se está haciendo un trabajo bastante intenso con ellos, porque evidentemente el PATI era una ayuda temporal. Lo que tenemos es que buscar que vayan produciendo después sus ingresos con actividades que tengan sostenibilidad. Sí, porque el primer paso en esto del PATI, por ejemplo, y se lo consultaba en su momento el doctor Silva, es cómo darles a estas personas el empuje, ¿no? Y que luego ellos por su propia, con esa inercia, logren desarrollarse. El punto es cómo lograr esa segunda etapa, ¿no? Después de que ya no se les está facilitando condiciones con el PATI. Bueno, por ejemplo, hay algunos que han constituido empresas asociativas pequeñas que van a trabajar con el FOVIAL en tareas de mantenimiento de las calles. Los huertos familiares que está fomentando el Ministerio de Agricultura son un destino también de la gente del PATI. CONAMIPE está colaborando mucho en esto, en la constitución de las empresas, a través del programa ese de pequeña y microempresa, que hemos cambiado la filosofía desde el Ministerio de Economía, y que también ha comenzado a generar dinámica económica en algunos municipios, porque a veces uno solo mira lo macro, pero en municipios bastante pobres, a través del programa CONAMIPE, acompañado del programa de Desarrollo Económico Comunitario del Ministerio de Economía, bueno, CONAMIPE es una desconcentrada del Ministerio de Economía también, hemos logrado dinamizar actividades económicas en comunidades muy pobres. Creo que se ha hecho un trabajo bastante más serio y bastante menos visible que algunas otras cosas que se vuelven escandalosas mediáticamente. A veces las obras buenas, con pasos pequeños pero firmes, no son las que aparecen en la atención de la gente. Doctor, ¿y cómo se logra, por ejemplo, si en un momento determinado se recurre para estos programas de asistencia social, de proyección social, recurrir a fondos externos, a préstamos, cómo se logra para que el día de mañana esto no vaya a implicar una presión, una carga más y al final también termine impactando a la gente? En el caso particular de fondos externos. Uno tiene que manejar los niveles de deuda conforme a los ingresos estimados del Estado hacia el futuro, porque uno siempre debe darse cuenta que lo que está manejando son recursos de la gente o deudas que va a ser pagado con recursos de la gente. El Estado no es un ente que tenga recursos por sí mismo. A veces, ayer en una entrevista me decían muy claro que querían la mayor cantidad de subsidio posible. Sí, pero la mayor cantidad de subsidio posible no sale de la bolsa de los funcionarios públicos, sino de la bolsa de los ciudadanos, ¿verdad? Claro. Y ese equilibrio es el que tiene que mantener el gobierno, y creo que hemos sido muy responsables con el manejo de la deuda. Y sí ha crecido la deuda, pero es el problema de o uno deja que la gente sufra las condiciones de pobreza y los efectos de la crisis internacional de manera severa en su propia carne sin ayuda del Estado, o se arriesga a un cierto nivel de déficit fiscal que supone endeudamiento y que debe ser pagado en el futuro cuando esperemos que el Estado tenga, el país mismo tenga una dinámica económica suficiente para hacerle frente a esa deuda.
y no tenemos niveles irresponsables de deuda en el país de ninguna manera. Bien, vamos a hacer otra pausa comercial y volvemos con más de la entrevista en línea. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Va creciendo. Doctor Dara, nos quedamos en el punto de la deuda y le decía yo, bueno, usted me decía de que es manejable los niveles de deuda, porque bueno, hay alguna información que se ha generado, reacciones, sobre todo de la oposición que cuestiona el tema de deuda y en algunos momentos hasta se habla de arriba del 55% de la deuda externa. Entonces, pero ¿cuáles son los indicadores reales? Mire, no tengo el dato aquí a la mano, es un poquito superior a 50%, no creo que llegue a 55%, pero yo le diría que hay una programación bastante clara de la deuda y la prueba de que no hemos llegado a condiciones peligrosas es que el Fondo Monetario Internacional, que es más exigente a veces de lo que uno quisiera, ha dicho que hay bastante sanidad en el manejo de las cuentas públicas de parte del gobierno de El Salvador. Lamento no tener la cifra a la mano, pero sí anda un poco arriba de 50%. Bueno, de todas maneras, para después de la semana de vacación está previsto que nos acompañe aquí en el estudio el presidente del Banco Central de Reserva y será pues un tema obligado ya con lupa. Él es el que maneja las cifras. Exactamente. Doctor, me interesa que conversemos un poco sobre el tema de clima de inversión. ¿Cómo se está comportando en este momento el tema de las inversiones en el país? ¿Y cuáles son los factores que más el inversionista juzga a la hora de poder decir me puede interesar El Salvador? ¿Cuáles las condiciones, por ejemplo, me interesa que usted nos explique que el país se está facilitando para los inversionistas? Mire, en primer lugar, yo creo que aquí hay que tener un criterio de análisis muy matizado, porque a veces se nos dice, por ejemplo, Panamá tiene más inversión externa que El Salvador. Es correcto, está construyendo el canal, ¿verdad? Eso es muy importante. Nosotros apostamos aquí a exportar bienes muy específicos. Uno de nuestros productos de exportación más importantes industriales es la maquila, ¿verdad? Bueno, el sector textil y vestuario, que tuvo una contracción de demanda en los Estados Unidos muy fuerte. Nadie invierte si no va a tener demanda. Estos sectores dependían mucho de la demanda externa. Yo diría que una de las razones de no inversión en algunos de estos sectores es que la demanda que viene del exterior para ellos se redujo fuertemente. Ahorita que estamos comenzando a tener una expansión de la demanda, y aquí tengo el dato, las exportaciones, por ejemplo, las exportaciones de maquila, por ejemplo, crecieron 17,8%, y ahí casi no hay efecto precio, en el primer trimestre de este año, cuatrimestre de este año, perdón. Entonces comienza a haber nuevas inversiones en este sector, como la Asociación Salvadoreña de Industriales lo hizo notar en un comunicado donde dijo: no es cierto que solo invertimos en el exterior, también estamos invirtiendo en el país
y dio cifras mucho más altas que las del año pasado. Ciertamente el país presenta rigideces estructurales en la economía, algunas de ellas fruto de políticas económicas tomadas en el pasado, que hacen que el país sea menos rentable para algunas inversiones que otros países. Por ejemplo, ¿en qué cosas específicas? Mire, por ejemplo, esta es una economía sumamente abierta, de una apertura unilateral, que recibe los golpes de las crisis económicas mundiales mucho más directamente que otros países. ¿Y eso lo convierte en una debilidad para...? Es una debilidad que en ciertos momentos puede ser una fortaleza. No hay nada que sea blanco o negro, William, y creo que ese es el problema de algunos de eso que ustedes llaman analistas. Yo diría son economistas que hacen análisis, o son políticos que hacen análisis. Eso es, la dolarización genera condiciones en la economía que lamentablemente no fueron enfrentadas con la seriedad del caso por el gobierno anterior. Yo nunca hubiera dolarizado la economía, lo que no quiere decir que estamos revirtiendo la dolarización. De acuerdo. Simplemente que ya que se hizo, se debió haber sido responsable y asumir las consecuencias de una economía dolarizada, que es una economía que tiene que tener como única política económica, la política, casi la única política de manejo interno es la política fiscal. Necesita políticas fiscales sanas y el gobierno anteriores no tuvieron ese es decir, pero esto tuvo que hacerse justo en el momento en que se estaba dolarizando. Y inmediatamente después de la dolarización comenzar a asumir el proceso de ser consecuente con una economía dolarizada. Pero a estas alturas se pueden meter algunos correctivos. Estamos metiendo correctivos, evidentemente, estamos impulsando la producción interna de nuevo, porque hay que decir que también se apostó a ser grandes importadores de los comestibles. Hubo una política expresa de los gobiernos de Arena de no atender el agro. Usted recuerda la famosa frase que se dijo ya en el año 95 de que El Salvador ya no tenía vocación agrícola. Usted, que ha sido un periodista muy acucioso, debe recordar hasta quién lo dijo. Eso tuvo consecuencias y eso usted no lo puede revertir. Somos un país que importa mucho su alimentación. Entonces estamos en el peor de los mundos porque sufrimos las consecuencias del aumento de los precios en el mercado mundial de los comestibles, pero ni siquiera nuestros agricultores, algunos sí, porque alguna producción hay, se benefician adecuadamente de esa subida de precios en el mercado internacional. Entonces, eso estamos tratando de enfrentar. Volviendo a la producción agrícola, el programa de agricultura familiar es un programa que intenta producir excedentes en las unidades de producción agrícola. De acuerdo, nos quedamos en el punto. Vamos a otra pequeña pausa. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Héctor Dada, ministro de Economía de nuestro país, está con nosotros en nuestros estudios.
Doctor, hay otras variables que en algún momento determinado se ha dicho también que juegan o pesan a la hora que un inversionista, por ejemplo, evalúa dónde colocar su dinero. Y en este caso concreto hay como dos variables que quisiera que me las explicara usted si de verdad están pesando mucho o no necesariamente. El tema que tiene que ver con la seguridad y el otro sobre el tema de la incertidumbre política que tiene que ver con elecciones de 2012, ya que en este país consecuentemente estamos con elecciones, con recurrencia. Y toda esta discusión que se generó incluso alrededor del 743, la controversia entre los poderes del Estado, si genera implicaciones a nivel de la inversión o no. Mire, en primer lugar, sobre la violencia sí, no es de ninguna manera un buen argumento para invertir. Sin embargo, hay que tener presente que ni Honduras ni Guatemala están mejor que El Salvador y hay más inversión en esos países. O sea, es un argumento que no es en sí mismo suficiente. Uh-huh. No he dicho que no es importante, cuidado. He dicho que no es suficiente. Tiene que haber otras causas. Y una de ellas son esas rigideces estructurales de las que yo le he hablado antes. Sí, la delincuencia, la violencia, la inseguridad personal que hay en el país es grave. Ya lamentablemente nuestros vecinos se han adelantado a nosotros en algunas crisis. Uh-huh. Y sin embargo hay mismos empresarios salvadoreños que están invirtiendo en esos países. Entonces es un argumento de peso, pero no es el único. Ya, y todo este tema de seguridad tampoco está tan cerca como para que el país se declare o el Estado se declare como Estado fallido. Creo que El Salvador no es un Estado fallido, de ninguna manera. Es más, William, Uh-huh. si algo estamos comenzando a aprender es el funcionamiento de la institucionalidad que nuestra Constitución señala. Lo que pasa es que el Estado de Derecho no es fácil vivirlo. Para el que no está acostumbrado a vivir en el Estado de Derecho, le genera incertidumbre. Antes, mi voluntad, si yo era un hombre poderoso del país, se convertía en el resultado de las decisiones gubernamentales de cualquier órgano del Estado. Muchas de las resoluciones de la Corte se hacían en casa presidencial. A mí me alegra ver a algunos de los que participaron en la redacción de resoluciones de la Corte en casa presidencial hoy defender la independencia de la Corte. Me alegra mucho verlos. Bienvenidos al ruedo de los que defendemos la institucionalidad. ¿Ah? Pero vivir en un Estado donde la institucionalidad, la independencia de poderes, debe ser vivida, cuesta. Por ejemplo, el presidente de la República tenía razón, que la Asamblea supere un veto del presidente no es una crisis de institucionalidad. Claro, son procedimientos normales. Es un ejercicio de institucionalidad, es totalmente distinto. ¿Ah? Que haya diferencia entre poderes del Estado, creo que sería muy duro discutir. Creo que el país está viviendo una transición a una mayor institucionalidad, que ojalá no la desperdiciemos, que tenemos que verla con serenidad, con racionalidad, sin exageraciones de ninguna de las partes. A mí me alegra ver que el FMLN está retrocediendo. Hay que decir que el 743 fue Arena quien lo propuso, que tuvo la habilidad de echarse para atrás, ¿verdad? No, claro, si votaron a favor. Después no solo votaron a favor, fueron proponentes. De acuerdo. El presidente Cristiani dijo que era iniciativa de él, ¿verdad? Porque creía que iban a derogar la ley declarar inconstitucional la ley de amnistía. Sí, sí. Eso lo dijo él. Pero vaya, después corrigen y al final le dejan la Y pata ayer caliente. dijo una cosa muy importante, Cristiani. O sea, yo no lo iba a decir en son de... Yo estoy mostrando cómo es difícil ubicarse frente a la nueva realidad. Ayer decía Cristiani que para Arena defender la institucionalidad y la independencia de la Corte era muy importante. O sea, comprendió que se equivocaron profundamente en tratar de eliminar la independencia de la Corte con un decreto. En fin, ¿Usted cree que salimos de esa crisis en particular? vamos a ese salir conflicto? y vamos a salir reforzados. Yo tengo esa confianza. Y creo, William, Ujú. que un problema es que los salvadoreños no tenemos la confianza que debemos tener en nosotros mismos.
somos capaces de salir adelante, somos capaces de enfrentar problemas y tenemos que salir y construir una verdadera institucionalidad democrática que sirva de base a un desarrollo económico nacional sano. Bueno, la peor experiencia del conflicto se tiene y eso es mucho más grave que lo que tenemos ahora, ¿no? Imagínese. Bueno, vamos a hacer otra pausa. Tengo algunas declaraciones acá que ha dado la directora de CEPAL sobre el papel del Estado, que me interesa conocer un poco su reflexión también. Creo que esto es interesante, el tema de la recaudación fiscal. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Doctor Dada, la presidenta de CEPAL, la señora Bárcena, la presidenta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha dicho que los estados del subcontinente deben ser readecuados para satisfacer, se lo estoy leyendo literal, las demandas democráticas de sus ciudadanos. Hay preocupación porque la democracia, dice, sea superada en expectativas y eso complica el sistema. Es decir, el punto, dice, hay que colocar el Estado en el lugar que le cabe de cara al futuro. Y ha agregado que estos deben mejorar en su papel de recaudadores fiscales, gerentes o garantes de la protección social y promotores de la productividad y el empleo. Mire, a mí me alegra oír las palabras de la secretaria ejecutiva de la CEPAL, una distinguida economista mexicana, a quien tengo el gusto de conocer personalmente, porque está en la línea de la reubicación del Estado como uno de los ejes que sirven para impulsar el desarrollo. Usted se acuerda todo lo que se decía a principios de los años 90 en el país, que el Estado era parte del problema, era el problema y no parte de la solución, copiando frases de Ronald Reagan, que la mejor política económica es la que no existe, que dijo un ministro del presidente Cristiani. En fin, se intentó sacar al Estado con bastante eficiencia, se desarticuló el Estado, aunque se siguió manipulando el Estado de manera patrimonial por pequeños grupos, como, por cierto, un artículo del día de hoy en la prensa gráfica lo dice Rafael Castellanos, ¿verdad? O sea, no es una frase mía, estoy repitiendo a Rafael Castellanos. Creo que reubicar al Estado como un elemento indispensable para el desarrollo. Evidentemente no hay mercado moderno sin Estado moderno, ni hay Estado moderno sin mercado moderno. El Estado y el mercado son dos partes fundamentales para el desarrollo económico mismo. Entonces, ese redescubrimiento del papel del Estado es muy importante y las palabras de Alicia Bárcenas responden a la filosofía del programa de gobierno que ofreció el presidente Funes en la campaña, por el cual mi partido Cambio Democrático firmó un convenio con él donde está claramente especificado eso, y es la filosofía del plan quinquenal. Nosotros creemos que el Estado debe ser un garante de la estabilidad social, pero también un impulsor de la productividad, la competitividad de las empresas, la generación de climas de negocio adecuados
Por ejemplo, nosotros acabamos de terminar de negociar con el sector privado la política industrial. Porque también eso, o sea, cierta estridencia de algunos dirigentes gremiales privados parece que nunca se negocia en el gobierno. Un año de negociaciones con diferencias, pero con mucho respeto, nos han llevado a definir la política industrial. Estamos definiendo la nueva ley que sustituye a la de zonas francas en diálogo con el sector privado, también con diferencias y a veces tensas las discusiones, pero muy respetuosas. Y eso es el diálogo. Porque el Estado tiene que tener un papel de impulsor, de garante de la estabilidad social, de garante de la distribución equitativa. El mercado no distribuye equitativamente. El Estado debe preocuparse y tener los recursos necesarios para garantizar estabilidad. Por cierto, The Economist le criticaba a Panamá, que ha tenido altas tasas de crecimiento sin preocuparse de la equidad en Panamá, y que eso ponía en peligro a futuro su crecimiento. La equidad es un elemento fundamental para la estabilidad del crecimiento. Ahora, pero entonces, el papel, la participación del Estado en todo esto, doctor, hay una línea, me imagino yo, que es bastante difícil establecer cuándo se puede pasar. No se puede establecer teóricamente, esa línea usted la establece en la práctica. Hay sectores donde el Estado no necesita intervenir. Por ejemplo, nosotros estamos con mucha mayor insistencia ayudando a la pequeña y mediana empresa a través de las políticas del Ministerio de Economía que a la gran empresa. La gran empresa tiene más capacidades, necesita otra clase de estímulos. Entonces, eso solo se puede hacer en la práctica. No se puede definir teóricamente, eso no es un problema teórico. Ahora, pero de lo que se desprende de la reflexión de Alicia Bárcenas, tampoco se puede derivar la conclusión de que entonces lo que se pide es un Estado más interventor, sino más responsable socialmente. Fíjese que lo que está pidiendo es un Estado que sea impulsor de procesos de competitividad, de productividad, de mejore la calidad. Por eso nuestra preocupación, por ejemplo, del Ministerio de Economía, de que la Asamblea nos aprobara la ley de calidad que dichosamente aprobó el jueves pasado, que nos permite tener la capacidad del Estado para vigilar e impulsar el cumplimiento de normas de calidad en las empresas. El Estado debe ser un impulsor, no un sustituto de la empresa privada. Y cuidado, a veces el Estado tiene que asumir responsabilidades. Por ejemplo, en la misma época de Pinochet, que se suponía que era el gobierno más liberal de América Latina, los generales chilenos decían que el cobre no se entregaba porque era estratégico. Y el cobre lo administraba el ejército y lo administra todavía el ejército en Chile. Hay actividades que deben seguir en manos del Estado. Otras, ahí hay que dejar el mercado, dependiendo del tipo de actividad. Pero en esencia el punto es cómo evitar también el desencanto de la población con la democracia, porque la gente al final de cuentas lo que entiende por democracia es que pueda tener sustento, que pueda tener educación, salud, vivienda, todo eso. Exactamente, por eso le digo, la preocupación por la equidad, esa la da el Estado. El Estado debe preocuparse de facilitar que la gente tenga acceso a la satisfacción de sus necesidades más fundamentales. Si no, la democracia está en peligro. Por eso le digo que la equidad es un elemento fundamental para garantizar el desarrollo a mediano plazo. De acuerdo, vamos a hacer otra pausa comercial, volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Bien, hay otro tema que me interesa conocer su opinión, doctor Dada, y tiene que ver con lo que está ocurriendo en este momento en Estados Unidos sobre la deuda norteamericana. Hay una discusión en este momento, no se sabe en qué va a derivar, pero bueno, lo que ocurra ya en términos negativos o positivos tiene repercusiones en el país. Y usted me decía antes de comenzar la entrevista, y en el mundo, desde luego. Pero ¿qué pasa entonces con lo que está ocurriendo en Estados Unidos y cómo se ve El Salvador en esto? Mire, Estados Unidos, fruto de la crisis que comienza el 2008, tuvo que hacer gastos muy grandes. Su gobierno tuvo que hacer gastos muy grandes para poder solventar algunos aspectos de esa crisis. Por ejemplo, salvar a sectores financieros importantes. Usted recuerda la crisis de las hipotecas, de algunas instituciones financieras de primer nivel en Estados Unidos. Gastó centenares de miles de millones de dólares, si no billones, billones en el sentido castellano de millones, ¿verdad? La deuda de los Estados Unidos ha traspasado los límites que estaban autorizados por el Congreso norteamericano. Sí, porque en esto hay un techo, ¿eh? Hay un techo en Estados Unidos y resulta que si no solventa ese tema, si no le aumentan el techo de deuda al gobierno del presidente Obama, puede entrar en incapacidad de pagar algunos aspectos de esa deuda. Eso es sumamente grave. Como no tenemos nosotros la patente, ¿verdad? No solo aquí sucede que la oposición sea cerrada, ciega y poco reflexiva. Sin ánimo de justificar, porque no me toca a mí, y tengo mi opinión personal sobre muchas de las medidas que tomó el presidente Obama de salvataje de empresas, la oposición republicana, sobre todo dominada en este caso por el Tea Party, que le dicen en Estados Unidos, exacto, está bloqueando cualquier decisión con respecto a la deuda. Si eso no se resuelve y Estados Unidos entra en una cesación de pagos, que yo espero que no suceda, los efectos en el mundo son muy grandes. Por ejemplo, China tiene una cantidad enorme de bonos del Tesoro de los Estados Unidos acumuladas como parte de su reserva internacionales, que se verían muy afectados esos bonos. ¿Y El Salvador entonces en medio de todo El esto, Salvador, recuerde que es una economía remesas totalmente abierta, que cerca del 50% de nuestro comercio exterior es con Estados Unidos, dependemos de las remesas, las consecuencias que esto pueda tener son graves. Nuestra moneda es el dólar. No me meto en la discusión si es constitucional o no, que siempre lo tratan de meter a uno en el tema. El hecho es que ahorita tenemos el dólar como moneda y el comportamiento del dólar también va a ser afectado, ¿verdad? El valor del dólar, ya la posibilidad del default, como se llama en economía, ha hecho que pese a la crisis europea, el euro ha comenzado a consolidarse frente al dólar. Sí, estaba en caída, ¿no? En caída por la deuda europea, pero en el momento que se genera esta crisis, vuelve a subir el euro, lo que prueba de que si llegara, que yo tengo la esperanza de que lleguen a un arreglo los partidos, creo que al final va a haber un atisbo de seriedad y de responsabilidad histórica en la oposición en los Estados Unidos, se va a llegar a un acuerdo que permita que la primera potencia de la Tierra, no estamos hablando del último país del mundo, la primera potencia de la Tierra no vaya a entrar en cesación de algunos de sus pagos, porque eso sí tendría un efecto bastante difícil para nosotros. Ahora, la salida en esto es que aumenten el techo que se había establecido, ¿no? Sí, pero el problema está en las condiciones para hacerlo. Esos son problemas internos de los Estados Unidos. Yo esperaría una negociación mucho más clara, mucho más abierta. En muchas cosas los Estados Unidos nos tienen acostumbrados a decisiones a última hora. Exacto. Y a veces un poco después de la última hora. Recuerda que varias veces el presupuesto de los Estados Unidos no ha sido aprobado a tiempo y hasta han cerrado por unos días las oficinas de gobierno de los Estados Unidos porque no había cómo pagar a los trabajadores. Sí, pero luego se ponen de acuerdo. Luego se ponen de acuerdo y se arreglan los problemas.
Pero bueno, este tipo de situaciones son las que a veces no se estiman cuando hay por ejemplo, un cálculo. Ustedes dicen cómo van a crecer este año. O sea, hay esas variables externas que tienen repercusiones y que pueden modificar el final. Mire, la economía siempre está sujeta a variables que no son previsibles. Y esto en particular, que ha habido mucha inestabilidad, ¿no? Sí, inestabilidad. El 2008 nadie esperaba una crisis de las dimensiones que se dio en el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, ya parecía que se salía de la crisis mundial, nos apareció la crisis europea. Sí. Recuerde que nos ponían a Irlanda hace 3 años como el país modelo para el mundo. Sí, era el ejemplo, exacto. Y hoy resulta que es uno de los países que tienen los problemas más serios en Europa. ¿Ah? Después de Grecia, Irlanda es el país que tiene el problema más serio. Entonces, ¿por qué? Porque hay variables que no son previsibles en economía. Nadie esperaba que los commodities se convirtieran en centro de especulación, porque los precios de los alimentos casi no tienen nada que ver con la oferta y la demanda de alimentos, sino con la oferta y demanda de dinero en el mercado financiero. Bueno, perfecto. Vamos a hacer la última pausa comercial y volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, para concluir un tema adicional, doctor Dada, porque ayer decíamos en la prensa gráfica, en edición impresa de ayer, que el sistema financiero se mantiene en niveles casi estancados en el acceso al crédito. Y había una comparación ahí de mayo de 2010 con mayo de 2011. Es decir, hay mucho dinero en concepto de depósito, más de 9.000 millones de dólares, 115 millones más. Pero el otro dato, y se lo mencionaba en el corte comercial, donde Avanza dice de que, bueno, la mora está en un 4,04%. Mire, ciertamente no tenemos una mora preocupante en el sistema bancario, como Avanza misma lo dice. En eso yo creo que Avanza ha dado una información que es absolutamente correcta. Y los bancos tienen más liquidez sin utilizar que la que los bancos quisieran, que es lo que explica que tengamos tasas pasivas muy bajas. Aquí hay el conjunto de muchas razones, ¿verdad? Después de la crisis hay una serie de empresas, sobre todo las empresas de construcción, que según la banca, y estoy hablando según los criterios de la banca, no llenan los requisitos de riesgo como para que ellos le puedan soltar dinero, que es un poco el problema que ha tenido el programa Casa para Todos, ¿verdad? Que se suponía que con las garantías que daba el Banco Multisectorial de Inversiones podían tener acceso las empresas constructoras a crédito y construir casas populares. También hay una buena cantidad de empresas del sector industrial que frente a la contracción de la demanda los bancos no pensaban que podían ser sujetos de crédito adecuado. Por eso es que el gobierno del presidente Funes ha pensado en la Banca Nacional de Desarrollo, cuyo proyecto de decreto está en la Asamblea, y hay algunos mecanismos que ya están actuando. Por ejemplo, el seguro, un fondo de garantía para los exportadores, para que puedan recibir créditos bancarios. Claro. O sea, las personas que producen para exportar pueden tener una garantía que un porcentaje
bastante alto, en algunos casos hasta el 50%, sea garantizado por ese fondo que tiene el Banco Multisectorial de Inversiones, pronto en el Banco Nacional de Desarrollo, lo que hace que, aunque tenga problemas de pago en el exterior, con un porcentaje alto de garantía, es una especie de seguro, su capacidad de ser sujeto de crédito sea mayor. Claro. O sea, digo esto porque el gobierno del presidente Funes, a través de su sistema financiero, que tampoco es función del Ministerio de Economía, pero está actuando sobre este tema, y me parece muy importante que usted lo haya sacado. Hay exceso de liquidez en los bancos, no es cierto como a veces se dice que la banca anda mal. Hay exceso de liquidez en los bancos, hay un crédito que no se dinamiza, pero para eso también tenemos que entrar en un proceso de preocuparnos, y eso está haciendo el gobierno, en que la calificación de riesgo de las empresas disminuya a través de mecanismos de garantía. Ya. Este aumento de la demanda de exportaciones que tenemos está facilitando ya en algunos sectores ser sujetos de crédito. Y hay que decir también que algunas empresas no se fondean localmente, sino en el exterior. Las empresas grandes muchas veces se fondean en el exterior. Bien, tengo una pregunta que fuera de este tema. Moisés Rivera nos escribe y dice, pregunta para el ministro, ¿somos o no somos, abre comillas, la Grecia de Centroamérica, o en cuánto tiempo lo seremos? Miren, no somos la Grecia de Centroamérica. Creo que el problema de Grecia es... Grecia tiene una deuda externa que es el 150% de su Producto Interno Bruto. O sea que son dimensiones que no conocemos, ¿verdad? Recuerde que Grecia también tiene un programa de seguridad social, como todos los países europeos, que con el envejecimiento de la población se ha convertido en una carga fiscal muy alta. No tenemos ninguna de las condiciones por las que Grecia ha caído en esa crisis. Además, un gobierno que las mismas autoridades financieras europeas han calificado de muy populista. No tenemos ninguna de esas condiciones en el país. No somos la Grecia de Centroamérica, ni vamos a hacerla. O sea, no hay ninguna, bueno, primero ninguna comparación según usted entonces respecto ninguna de comparación la situación de posible. Grecia, pero tampoco hay otros indicadores que muestren al país en esa ruta. Lo que sí es conveniente es que comencemos a pensar en serio en un pacto fiscal que nos permita garantizar una fiscalidad sana en el país, una hacienda pública sana. Las economías dolarizadas necesitan haciendas públicas sanas mucho más que las economías no dolarizadas. En el caso de Grecia hay que recordar que su moneda es el euro, que es una moneda europea. En el caso nuestro, somos una economía dolarizada que necesita mucha sanidad fiscal, y eso requiere responsabilidad de todos los sectores. Solo para cerrar, ¿y se puede seguir hablando del pacto fiscal, sobre todo y que vienen elecciones, digo, por el clima, el entorno, que puede politizar más esta discusión? Mire, bueno, yo tengo una idea de la política distinta, o sea, el pacto fiscal es una decisión política. Usted se refiere a política más en la partidización, en la lucha político-electoral. Mire, yo quisiera que los partidos y los grupos empresariales se dieran cuenta que las elecciones no pueden paralizar la toma de decisiones indispensables para el desarrollo del país. Ojalá las elecciones no estorben las decisiones que requerimos para que el país se desarrolle. Perfecto. Bueno, doctor, se nos agotó el tiempo, le agradezco infinitamente. Gracias, William, y gracias a quienes nos ven y nos escuchan. Perfecto, terminamos de esta forma la entrevista en línea, nos vemos mañana siempre a la misma hora. Gracias por su sintonía.